y empezamos con nuestro querido François. François, adelante, un placer. Buenas tardes a todos, es un placer estar con vosotros otra vez. Luis, me alegro que por fin te han soltado los brasileños, es que hacen muchas preguntas. Y vamos entonces ahora a hablar de la segunda parte de la conferencia que hice la última vez. Entonces, la última vez lo que hice es intentar demostrar que tenemos que parar de utilizar unos conceptos que no son realistas ni demostrados e intentar dar otra explicación más fácil de entender y de utilizar cuando hablamos con otros sanitarios. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Perfecto. Ahora, aquí. Ya estamos. Necesito mi puntero. Ya estoy. Entonces, vamos a examinar datos científicos sobre los tejidos del cráneo. La idea es intentar determinar qué es lo que podemos hacer realmente cuando hacemos de la osteopatía craneal. Las técnicas craneales incluyen técnica de Sutherland, funcional, articulatoria, técnica de de sutura, modelación de lesión intraósea, etcétera, etcétera, etcétera. El mecanismo, finalmente casi de todas, es muy similar. Más importante a nivel superficial o profundo en función de las técnicas, pero todos esos elementos les vamos a encontrar todo a lo largo de la ponencia. Entonces, ¿cómo funciona? Esta es la pregunta. Para entender esto, les propongo volver al origen de la osteopatía y recordar que, según A.T. Still, osteopathy is anatomy, more anatomy, always more anatomy. Y no les haré insulto de traducir esto. Pero hay otra persona muy importante en el desarrollo de la osteopatía, del cual habitualmente hablamos menos, que es John Martin Littlejohn. Si basó su enseñanza Still sobre la anatomía, Littlejohn lo hizo sobre la fisiología y ha traído la fisiología a la osteopatía. Por eso, lo que él dice es que osteopatía es physiology, more physiology, and more physiology. Vamos a aplicar estos conceptos entonces al cráneo. Bien, primero, ¿qué podemos decir a partir de la anatomía? El cuero cabelludo, vamos de la superficie hasta la profundidad, incluye 5 capas. La primera capa es la piel y el cabello, los pelos. La segunda capa es una capa de tejido conjuntivo, tejido graso y fibroso. Tercera capa es la galea aponerótica, es decir, la aponerosis epicraneal, constituida de tejido fibroso, que se extiende, les recuerdo, entre el occipucio, el músculo occipital atrás y frontal hacia adelante. La cuarta capa, la copa será para después. La cuarta capa es el tejido conjuntivo areolar laxo, que presenta varios haces de colágeno y los vasos sanguíneos del cuero cabelludo. Y la quinta y final capa es el periósteo del cráneo. Bien, la inervación del cuero cabelludo, por recuerdo. Un rico plexo inerva el cuero cabelludo, así como la dura madre. Son los mismos elementos. Incluye las 3 ramas del nervio trigémino, ganglio de Gasser, etc. Los 3 nervios cervicales superiores, el tronco simpático cervical y ramas del vago y del hipogloso. Incluye también ramas del facial y del glosofaríngeo. Todos estos elementos
que van a dar la inervación sensitiva y vasomotora de la dura madre, igualmente son los que van a dar la inervación de los tejidos extracraneales que vemos aquí. En lo que concierne los huesos del cráneo, pues, como lo sabéis todos, los huesos de la bóveda craneal son huesos planos. Están constituidos de 3 capas. Una tabla externa de hueso compacto, la que está en contacto con la fascia, los músculos, etc. El diploe, que es la capa gruesa de hueso esponjoso, y la tabla interna de hueso compacto, que está también en relación con los meninges craneales. Entonces, si miramos este dibujo, veis aquí la capa de hueso compacto superficial. Toda esta parte esponjosa es el diploe. Y aquí, en contacto con la dura madre, tenemos la tabla interna del hueso. ¿Cuál es la inervación de los huesos del cráneo? Pues hay varios estudios que se han hecho. Les voy a ahogar de referencias científicas esta vez, porque hay muchas cosas que se han estudiado y que nos permiten reflexionar. Entonces, veis aquí varios huesos del cráneo, suturas, que muestran nervios. Es lo que vemos por todos lados. Y aquí podéis ver la densidad que hay a nivel de los huesos del cráneo de fibras sensitivas de los elementos citados anteriormente. Particularmente, claro, a nivel de las suturas, como era de esperar. Entonces, existe una inervación consistente y importante a nivel del periósteo. Las fibras nerviosas simpáticas asociadas a los elementos vasculares se encuentran en el hueso y en el periósteo. Existe también una red de fibras nerviosas meníngeas que son divisiones del trigémino y del tracto trigémino cervical, es decir, la zona C1, C2 y C3. Estas fibras caminan en las aberturas intracraneales de las vénulas emisarias del cráneo y también en las suturas. Es decir, que estas fibras nerviosas, para ir de la profundidad hacia la superficie, pasan de manera importante a través de las suturas, de la misma manera que a partir de la superficie hacia el centro, de nuevo pasan de manera importante en las suturas. Esto nos importa porque podemos entender, imaginarnos ya las repercusiones que puede tener un traumatismo o tensión anormales sobre las suturas, que entonces van a comprimir, irritar estos elementos. En lo que concierne la vascularización de los huesos del cráneo, existen canales vasculares que cruzan, aquí figuras en blanco, que cruzan la corteza interna del cráneo. Es importante de saber que hacen interactuar a nivel vascular el cerebro y la médula ósea del cráneo. Esto a través de las meninges. Por lo cual, cuando estamos activando, digamos, la circulación sutural o meningeal o craneal, estamos aumentando también la vascularización cerebral. Las meninges llevan una rica red vascular que va a inervar las arterias y arteriolas cerebrales, las carótidas y las venas diploicas. Bien, hablando de los meninges, la dura madre está constituida de gruesas capas de colágeno y contiene componentes arteriales, venosos y linfáticos. Esto es menos conocido, pero esto nos indica que los vasos linfáticos durales pueden transportar células inmunes desde el sistema nervioso central
hacia la periferia. Había una antigua descripción de Sutherland que indicaba que el hecho de trabajar el cráneo, dinamizando el líquido cefalorraquídeo, aumentaba la inmunidad. No era totalmente cierto, únicamente se equivocó en el hecho que no es por el líquido cefalorraquídeo, es simplemente por los vasos linfáticos durales. Según Grace y Mata y otros, la dura madre intracraneal está inervada por neuronas que veis aquí. Mirad en este dibujo. Veis aquí la dura madre, veis aquí el hueso craneal y mirar estas fibras nerviosas que van de la dura madre hasta la tabla interna del hueso. Entonces, hablamos de estos. Esto quiere decir que estos nociceptores van a permitir tener una quimiosensibilidad y una sensibilización nerviosa, es decir, una respuesta más importante a los estímulos mecánicos y una mecanosensibilidad intracraneal exagerada, es decir, una sensibilidad central. Aquí tenemos un lindo dibujo, tengo varios así, que nos muestran la repartición de las fibras a partir del sistema trigeminocervical. Entonces veis aquí, pasa por el ganglio de Gasser, va a caminar en la dura madre, pasa a través de la sutura y va a los elementos superficiales, periósteo y piel. Aquí veis igualmente que hay unas fibras que mandan informaciones a partir del periósteo del hueso y de los músculos y fascias de la zona cráneo-cervical. Los nociceptores meningeo intracraneales que inervan la dura madre y la pilla madre emiten ramas colaterales que cruzan las suturas de la bóveda craneal desde adentro hacia afuera de la cabeza. Los nociceptores meningeos que inervan la dura madre y la pilla madre van a transmitir señales nociceptivas a los núcleos del tracto trigeminoespinal que se originan en la pilla madre, la dura madre, el periósteo y los músculos pericraneales. Si miráis aquí esta vista de disección, entonces reconocéis aquí ¿cómo se llama? La dura madre de la fosa anterior, fosa media, aquí la tienda del cerebelo, y miráis que aquí se ha puesto una flecha para mostrar este elemento finito que veis. Pues esto es el nervio meningeo medio. Hay un nervio meningeo anterior y, claro, uno posterior. Bien. Ahora, hablemos más de las suturas del cráneo. No hay duda que para entender la acción de las técnicas craneales, todas, es necesario conocer algunos datos científicos sobre las suturas. Las suturas son articulaciones de tejido conjuntivo ubicadas entre el hueso del cráneo, entre dos huesos. Están muy involucradas tanto en el crecimiento craneofacial normal y también en las anomalías de desarrollo, como la craneosinostosis, donde si no hay sutura, no crece esta parte del cráneo y entonces el cráneo se deforma, como lo sabemos. Ya sabéis que hay varios tipos de suturas, plana, escamosa, denticulada, apretada, tipo sindelesis, etc. Las suturas son sinatrosis que conectan los huesos de la cabeza entre sí a través, esto es un elemento muy importante, de un ligamento sutural fibroso. Las suturas incluyen componentes de interdigitación, los huesos y una capa más delgada flexible de fibras
de colágeno, distintas, diversas que vamos a ver, que son las distintas fibras que van a constituir la zona entre las suturas, es decir, el ligamento sutural. En muchas suturas se ha encontrado cartílago en los márgenes de los huesos. Veremos después una vista de histología que nos muestra esto precisamente. Pues muy poca gente sabe que existe una capa de cartílago que se encuentra en el margen de los huesos y en la parte más, digamos, periférica del tejido sutural. De hecho, existen 5 capas intermedias y 2 capas de unión que comprenden la estructura básica de una sutura. Entonces, sobre estas vistas de microscopía óptica, podéis ver aquí una imagen de una sutura dentada, es una parte de la sutura sagital. Si aumentamos la microscopía, podemos ver aquí el hueso, podemos ver el hueso del lado contrario, toda esta zona en gris es tejido sutural, y podéis observar aquí en la periferia, en cada extremo de la tabla del hueso, una zona negra que corresponde a la capa fina de cartílago. Aquí son todas las capas. Entonces tenéis una capa de unión, que es de tipo perióstico, que se encuentra en la parte externa, y otra de dura madre a la parte interna. Tenemos una parte de capa central, que es el ligamento sutural propiamente dicho, y tenemos una capa aquí, que está encima del hueso y del cartílago, que es la capa capsular, es decir, que la extremidad de los huesos del cráneo a nivel sutural están delimitados por una cápsula, como una cápsula articular si preferéis. La inervación de las suturas, pues se ha observado la presencia de nervios adrenérgicos, también de fibras del trigémino que inervan y los tejidos extracraneales e intracraneales y que pasan a través de las suturas, como ya lo he dicho. Existe una concentración más alta de estas fibras de dolor extracraneal, sobre todo en las suturas. Por eso me recuerdo cuando era joven y que seguí los cursos de Ledger, él insistía que en cefalea y migraña era útil liberar la sutura y había propuesto de pinchar con una aguja de inyección dentro de la sutura dolorosa y desactivar, moviendo la aguja, desactivar los receptores del dolor. Bien. La concentración de fibras extracraneales del dolor y de colateral de fibras meníngeas están localizadas en las suturas y se considera que son responsables del dolor de cabeza en la cefalea y en la migraña. Hay una red de fibras sensoriales, de axones, que es lo que podéis ver aquí y aquí, de los nociceptores meníngeos intracraneales, que llega a los tejidos extracraneales pasando a través de la sutura. Por lo cual podemos deducir que hay una irritación por compresión o tracción de la sutura, pero yo diría más bien una compresión, puede desencadenar tipos de cefaleas. Ya sabemos todos que las técnicas craneales son eficaces en el dolor de cabeza. Bien. Hay presencia de haces de nervios que se ramifican en las suturas desde la dura madre. Entonces aquí tenemos otro dibujo que muestra fibras que vienen del trigémino, que van a caminar a través de los nervios meníngeos para inervar la dura madre y aquí atravesar las suturas para
inervar las partes periféricas, así como los vasos. ¿Okay? Del lado del periósteo se observa nervios que se ramifican también en las suturas. Hay una inervación sensorial a partir del cuero cabelludo de axones aferentes que pasan a través de la dura madre y del cráneo, pasando por las suturas. Otra vez esto insiste sobre el papel importante que tienen las suturas a nivel sensitivo, neurovegetativo y en tratamiento. Existe una rica vascularización a nivel de las suturas. Aquí lo que veis son distintas suturas y todos estos puntitos negros que veis, rojos, perdón, pues son vasos, ¿no? En verde lo que veis son los contornos de la sutura, ¿no? Entonces no hay duda que todo esto se encuentra bien en la sutura. Si miramos esta zona en visión más grande, podéis detallar todos los elementos arteriales en rojo, pero también venosos aquí en azul. Entonces, a partir de la fisiología, ¿qué podemos decir? Pues, primero, que existe una elasticidad ósea a nivel del cráneo. Con la construcción en 3 capas mínimo de los huesos del cráneo más los tejidos supra y subyacentes, infrayacentes, existen propiedades mecánicas de los huesos del cráneo que cambian. Existe un módulo elástico que aumenta. El diploe, su papel es precisamente aumentar el grosor del hueso craneal y aumentar también la resistencia a la flexión, las fuerzas de flexión. Aquí sobre este dibujo podéis ver los 3 tipos de fuerza que recibe, 3 tipos de estrés que recibe un hueso del cráneo. Recibe fuerzas de tensión, fuerzas de compresión y recibe igualmente fuerzas de cizallamiento. El diploe es una capa eficiente de absorción de energía y también endurece los forámenes óseos del cráneo y globalmente las estructuras óseas. Es de saber que la tasa de deformación es del orden de 100%. Aquí podéis ver 2 curvas, que son las curvas de resistencia a la compresión y a la tensión del hueso cortical y del hueso trabecular. Pues como veis, la respuesta más importante para el hueso cortical es a la compresión, mientras que el diploe tiene más una acción en las fuerzas de tensión que absorbe. De esto también podemos sacar algunas conclusiones, veréis. Bien, varios autores han indicado que los huesos craneales son isotrópicos transversalmente y generalmente son mucho más fuertes y rígidos en la dirección transversal o tangente a la dirección del cráneo, comparando, claro, con la dirección radial. Les recuerdo que la isotropía caracteriza propiedades idénticas de un elemento en todas las direcciones. Podéis, por ejemplo, coger el parietal, estudiar su deformación atrás, hacia afuera, adentro, hacia adelante, etc. Siempre va a ser la propiedad idéntica para cada dirección. Y esto es típico. Son invariables. El módulo de compresión tangencial es generalmente 2 veces mayor que el de compresión radial. Entonces, lo que veis aquí en este dibujo son los módulos de elasticidad a la compresión del occipital en la parte posterior, del frontal en la parte anterior y de los 2 parietales
de cada lado. Entonces veis cómo se modifican las resistencias y veis cómo habitualmente en la parte más central del hueso, claro, hay más resistencia, visto que llevan las eminencias parietales. Hay varios tipos de anisotropía típicas del hueso craneal. Primero, la isotropía, de la cual ya hemos hablado, que es la característica de algunos cuerpos de tener características que no dependen de la manera o de la dirección que estén examinadas. Los materiales isotrópicos tienen un módulo elástico, un coeficiente de Poisson, que es un coeficiente de deformabilidad, una conductividad térmica y un coeficiente de expansión térmica, que es idéntico en toda dirección. Por lo cual nos muestra también que en las técnicas es útil no tanto utilizar mucha fuerza, pero utilizar estímulos que son repetitivos. ¿Por qué? Porque vamos a actuar sobre la conductividad térmica, se produce una expansión térmica, lo que modifica el gel que se encuentra a nivel de la matriz ósea. Es decir, que podemos ganar en elasticidad. La ortotropía caracteriza un material que tiene propiedades mecánicas diferentes en direcciones ortogonales diferentes. Bueno, nos interesa sobre todo la isotropía, no hay duda. Hay una espina importante clavada en el talón de la osteopatía craneal, que es que la medicina tradicional considera que las suturas en el adulto casi todas están cerradas. La teoría osteopática, al contrario, promueve un movimiento del hueso craneal. Movimiento no me gusta mucho. Vamos a ver que hay otra manera de llamar esto. Sugiere una noción de que las suturas permanecen sin fusionar. Y esto durante toda la vida. Es lo que podéis leer en los libros de osteopatía craneal. Entonces, ¿cuál es la realidad? Aquí tenéis unas pocas referencias. Les hago el resumen. Las suturas sagital, coronal y lambdoidea se cierran a los 31 años, 38 años y 47 años, respectivamente. Las suturas occipitomastoidea y la parietomastoidea no se cierran hasta los 70 a 80 años. Las suturas esfenoparietal, esfenofrontal, se cierran alrededor de los 60 años. El cierre completo de la sutura esfenotemporal es muy raro. Sigue habitualmente abierta. La sutura frontozigomática fusiona a los 95 años, sí que llegamos a esta edad. Las cifras para la esfenobasilar son algo más temprana, pero varían totalmente de un autor a otro. Bueno, entonces, no es cierto. Todo esto son estudios que les invito a leer. Al final les mostraré la bibliografía, vale la pena perder tiempo y leerse todo esto de verdad. Las propiedades mecánicas de las suturas. Pues las suturas soportan y transmiten cargas, absorben energía en caso de estrés mecánico y proporcionan flexibilidad. Y es esto que permite el crecimiento. El hueso no sería flexible, pues su falta de flexibilidad impediría el crecimiento. Igualmente, la flexibilidad da protección a los estreses mecánicos. Es de notar que más una sutura está interdigitada, más
resistencia a la flexión tiene. Por lo cual podéis deducir que toda la parte de la sutura sagital y la parte posterior del cráneo, que tienen más suturas interdigitadas, resisten mucho más a los estrés de compresión o de tracción, sobre todo de compresión. Por esta razón, hace falta mucho más fuerza para provocar una fractura de la fosa posterior que de la fosa anterior o lateral. Bien, las suturas también tienen isotropía transversal y son viscoelásticas. Fisiológicamente, las suturas experimentan un impacto extrínseco de carga como golpes repetitivos. Es decir, que golpes así, esto el cráneo lo aguanta perfectamente bien, ¿okay? Y que es precisamente lo que hacemos con la técnica del martillo en las zonas posteriores del cráneo, que produce vibraciones repetitivas. La morfología de la sutura tiene influencias sobre su dinámica, su módulo elástico y sobre la disposición de las fibras suturales. Es decir, que influyen en la dinámica de la sutura. Me encanta esta imagen que les muestro de un artículo que estudia la resistencia de las suturas. Me parece muy interesante. La distracción de la sutura produce tres tipos principales de separación de las dos mitades de la sutura, es decir, de la parte interna al ligamento de la sutura, que es lo que veis aquí en S, de la parte interna al hueso, que es lo que veis en B, y combinada, que aquí está en C, que no sé dónde está el C, que no lo veo aquí, será en otro dibujo, que muestra la combinación de resistencia interna y del ligamento y del hueso. Las suturas profundamente interdigitadas se ven en zonas de alta compresión, mientras que las no interdigitadas se ven en zonas de tensión. Son dos elementos fisiológicos diferentes. Por lo cual, si suturas interdigitadas están hechas, fabricadas para resistir a alta compresión, pues a este nivel lo lógico no es utilizar compresión, porque resisten, pero no están preparadas tanto para resistir a la tracción, a la tensión, por lo cual se puede recomendar trabajar en separación. Por esta razón, por ejemplo, en técnicas para la sutura sagital, tenemos pulgares que realizan una fuerza de separación. A nivel de las no interdigitadas, que son zonas de tensión, que resisten bien a la alta tensión, mejor que utilicemos fuerzas de compresión, porque otra vez la sutura está fabricada para resistir a la tensión, pero no a la compresión. Entonces nos permite utilizar mucho menos fuerza en las técnicas. Las fibras de colágeno de la sutura están dispuestas para resistir a la compresión, por ejemplo, a nivel de la sutura internasal, y a la tensión, por ejemplo, a nivel de la sutura interfrontal. ¿A qué se debe? Se debe a la orientación de las fibras de colágeno dentro de la sutura. Las interdigitaciones permiten de aumentar la superficie para anclar las fibras de colágeno. Proporcionan áreas para la fijación de fibras más resistentes a la compresión. Si miramos este dibujo, en A, lo que veis es que son interdigitaciones profundas y que la disposición está a distancia de la extremidad de la parte dentada. Están antes. Esto es una característica que permite resistir a la compresión, porque cuando se comprime este nivel, la oblicuidad de estas fibras periféricas permite resistir.
Mientras que en las suturas con interagitaciones, cuando la orientación se encuentra precisamente en, digamos, el apex de curva de la sutura, por ejemplo, sagital, esto va a resistir mucho más a las fuerzas de tracción, de tensión, de separación. Una parte importante de la cual ya hemos hablado la última vez, que son los trabajos que realizó Hernieu en 99. Les recuerdo que él estudió los módulos de elasticidad dinámica y coeficiente de Poisson de deformabilidad del cráneo, utilizando una presión débil de 500 gramos a nivel de una sutura armónica biselada. Bueno, ya se recuerdan estas cifras. La deformación de la sutura es de 41,65 micrón, la deformación del hueso de 25 micrones, la deformación de la sutura, si se aplica la fuerza sobre el bisel externo, es de 25 micrones, y si se aplica la fuerza sobre el bisel interno, la deformación del hueso es de 6,49. Entonces, el coeficiente de Poisson es una fórmula matemática que permite estudiar la deformación aquí del hueso y también de la sutura. Entonces, veis, el rojo es la referencia de la posición 0. Y aquí, esta deformación es la que aparece cuando ejercemos una presión de 500 gramos directamente en la sutura. Entonces, a la vista de esto, ¿qué mecanismos? Pues, mecanismo para técnica de trost de sutura y otras técnicas generales, todas podemos decir, es que las técnicas provocan un deslizamiento del cuero cabelludo, del tejido conjuntivo denso y otras capas de tejido. Tienen acciones en la vascularización, la propiocepción y la continuidad con el tejido conjuntivo de las suturas. Los trusts craneales estimulan de forma rápida los tegumentos superficiales y producen un reflejo neurológico en la zona, lo que aumenta la vascularización y reorganiza el tono miofacial si hay músculos que se insertan, claro, en esta zona. Y esto no es sino recordarnos el curso de fascia a nivel de su fisiología y de cómo funcionan las técnicas. Finalmente es bastante parecido. Hay un efecto de stretching demostrado del tejido conjuntivo intersutural que estimula los receptores nerviosos a la presión o a la tracción en las suturas. Esto lo han estudiado y descrito Retzlaff y Upledger. También insisten que hay una acción a través del periosteo que está inervado por todos los elementos que hemos descrito. Entonces, esta es una fotografía que me había regalado Johnny Pledger en el año 86, yo creo, 87 por ahí, cuando seguí sus clases. Muestra una vista de la sutura sagital, microscopía óptica, y otra vista que veis aquí, que es muy linda, que es en microscopía electrónica. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos los ligamentos, el conjuntivo de un ligamento intersutural. Todos estos son elementos del ligamento, que corresponde a lo que habéis visto sobre el dibujo en blanco y negro a la izquierda. Además de esto, identificaron que hay aquí y aquí, por ejemplo, fibras nerviosas libres, entonces, que transmiten, que provocan dolor. Por eso, la sutura, cuando está irritada, si la palpamos, podemos notar
no un trigger, pero una sensibilidad importante. E igualmente identificaron estos elementos que veis aquí, que son mecanorreceptores y nociceptores. Mecanorreceptores sensibles a la tracción y a la compresión. Las técnicas articulatorias craneales, además, deben actuar sobre la elasticidad ósea y su tiroxiopía, esto por calentamiento de la matriz ósea. Más se somete el cuerpo a fuerzas de cizallamiento, más disminuye su viscosidad. Y esto es un elemento muy importante de las técnicas, por ejemplo, intraóseas. Bueno, las otras también actúan así, pero particularmente es lo que buscamos en las técnicas intraóseas, por lo cual no es mantener la corrección que es importante, es repetir estímulos en la técnica, articulando el hueso, poniendo en tensión las fibras, para aumentar el calor de la matriz ósea y disminuir su viscosidad. Y así aumentamos la elasticidad. El estudio de los módulos de elasticidad dinámica y de los coeficientes de deformabilidad del cráneo, así como de las suturas, aplicando una presión de 500 gramos, indica que las técnicas craneales tienen un efecto sobre la elasticidad, la viscoelasticidad ósea y de la sutura y del hueso. Las fuerzas utilizadas en las técnicas craneales, sea cual sea la técnica, tendrán un impacto en el hueso, las suturas, la dura madre y otros tejidos, lo que va a modificar la vascularización local y tendrá una acción sobre los orificios craneales y la propiocepción globalmente nerviosa de la zona. Las técnicas podrían influir a través de la inervación craneosutural y de la dura madre sobre una eventual sensibilización nerviosa central y periférica. Entonces les voy a presentar un pequeño resumen de todo lo que hemos dicho con la conclusión. Entonces, conclusiones a partir de anatomía. Pues, a nivel del cuero cabelludo, por la inervación, que no les voy a repetir, pues el deslizamiento de las 4 capas, recordar que el primer plan de trabajo en osteopatía craneal es precisamente el cuero cabelludo y las distintas capas que existen, que pueden ser adherentes una a la otra, lo que limita el deslizamiento. Y si se limita el deslizamiento, se aumenta la irritación de los elementos sensibles, por lo cual disminuye la irritación y la sensibilización de estos elementos. A nivel del hueso del cráneo, particularmente del periósteo, pues por la presencia de fibras nerviosas simpáticas y meningeas del tracto trigémino-espinal, podemos entender una disminución de la sensibilización de estos elementos. Por la deformación de los canales vasculares, podemos incrementar la vascularización tal vez a nivel cerebro y de la médula ósea. ¿Hasta dónde? Pues no sabemos. A nivel de la dura madre, por el colágeno, los componentes arteriales, venosos, linfáticos y las células inmunes desde el sistema nervioso hacia la periferia, el cráneo, pues podemos intentar o pensar que podemos aumentar la inmunidad. Por entender algo, no sé si se han enterado en el WhatsApp, yo había al principio del COVID puesto un video de Kirksville que mostraba las técnicas que Brian Degenhardt estaba utilizando para neumonía y que utilizaba igualmente para el COVID. Bueno,
Hay técnicas costales, lógicamente, pero sobre todo habréis notado que hay varias técnicas linfáticas que utilizar. Bombeo de la zona de la entrada torácica, de la zona craneocervical, del tórax para el canal, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre, no importa. Y en periferia, a nivel del abdomen, se termina con un bombeo de los miembros inferiores, poniendo rítmicamente en tensión las fascias y los músculos posteriores. Pues todo esto pretende no aumentar la inmunidad como creen los pacientes, añadiéndoles anticuerpos, no. Lo que permite es desplazar dentro del organismo, dinamizar las respuestas de las células inmunitarias. Los nociceptores meningeos del tracto trigémino-espinal, ya que cruzan las suturas de adentro hacia afuera y contrario, explica que estímulos mecánicos y mecanosensibles intracraneales pueden disminuir la sensibilización nerviosa. La sensibilización nerviosa, estos 15 últimos años, es el punto clave para explicar acciones de la osteopatía en general. A nivel de las suturas, el ligamento sutural con sus mecanoreceptores también tienen que pasar a través de la sutura. Las fibras del dolor extracraneal explican la acción de disminución del dolor y otra vez de sensibilización nerviosa a nivel de los receptores del dolor. Entonces, una acción paracefálica, como ya lo hemos dicho. La presencia dentro de la sutura de fibras adrenérgicas y grandes estructuras vasculares, pues explica que aumentamos la vascularización local. Pero recordar, hay una reciprocidad, una comunicación entre la vascularización de la sutura, de la dura madre y del córtex cerebral. Esto, si un día alguien que trabaja al hospital consigue hacer el estudio, es interesante. Hay una época que utilizaba mucho el Doppler cuando trabajábamos con Gerard. Lo que había visto es que la técnica de los arcos botantes y también las técnicas de articulatorias para la OM o la petrovascular aumentaban la vascularización al cabo de un cierto tiempo. Pero claro, no podemos hacer más porque hace falta sondas particulares para el cráneo que no teníamos. Pero esto sería un estudio interesante. Conclusiones a partir de la fisiología y de la biomecánica. Pues las características isotrópicas y viscoelásticas nos indican que tenemos una acción en la elasticidad y en el cambio de conformación sutural. Prefiero la palabra cambio de conformación sutural a movimiento sutural. Porque como dice Capanghi, pues micrones, esto no es movimiento. Suturas muy interdigitadas se observan en zonas de alta compresión, por lo cual es recomendado utilizar técnicas que utilizan la tracción, la tensión, porque no están preparadas para resistir. Si la sutura interdigitada la veis a comprimir, no hay problema, resiste sin problema. Si no está interdigitada, se ven en las zonas de tensión. Conclusión, en las zonas de tensión, por ejemplo, la parieto escamosa, por ejemplo, es interesante utilizar técnicas con compresión, ya que anatómicamente la sutura y fisiológicamente no está preparada para resistir a la compresión, lo está a la tensión. En lo que concierne el mecanismo de las técnicas, el deslizamiento haciendo la técnica, sea cual sea, provoca un stretching del cuero cabelludo y del tejido conjuntivo intersutural, así como de la dura madre.
las fuerzas de tracción, de presión, que van a activar los receptores nerviosos, permiten disminuir el estímulo nociceptivo y reorganizar las tensiones o el tono miofacial local, sin olvidar que aumenta la vascularización. Las técnicas articulatorias craneales, que trabajan mucho la elasticidad ósea y la tixotropía por calentamiento de la matriz ósea, hace que más aumentamos las fuerzas de cizallamiento, más disminuye la viscoelasticidad. Esto modifica la elasticidad ósea y sutural, descomprime así los elementos nerviosos que pueden ser irritados, reorganiza la tensión y el tono miofacial local, aumentando también el aporte vascular. Recordar que una presión débil de unos 500 gramos sobre el cráneo aumenta la elasticidad y la viscoelasticidad ósea de la sutura y del hueso, que dinamiza los orificios craneales, los senos craneales, y así actúa en los nervios craneales la vascularización y la inmunidad. Las técnicas, a través de la inervación cráneo-sutural de la madre, disminuyen la sensibilización nerviosa central y periférica, que afecta particularmente a los nervios craneales, a los 12 nervios, y también los centros en relación con las 3 cervicales altas. Y esto globalmente es lo que podemos decir, por lo menos con los estudios que encontré, sobre esto. Entonces no les voy a dar todo para que se den cuenta que hay mucha referencia. Les paso rápidamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí terminamos esta conferencia. Les agradezco por su atención. Si tenéis alguna pregunta. Gracias, gracias, François. Oh, lo siento, te desperté. Muchas gracias. Mira, no hemos sabido responder a una que ha preguntado Leo Libreros, ¿sí? En donde él preguntaba si él trabaja mucho con Parkinson y él nos preguntaba si hay alguna sutura específica. No hay sutura específica. Lo que hay es que son suturas que parecen como osificadas. Pero no son todas. Lo sé muy bien porque tenía un hermano parkinsoniano y lo traté durante años en craneal. Ahora debéis saber que hay muy poca prueba científica. Encontré un solo artículo que hablaba de acción en neurología. Enfin, 2 artículos. Uno sobre la hemiplegia, el ictus, y otro sobre el Parkinson. No son tampoco estudios de muy grande calidad. Ok. François, tú cuando has dicho no me gusta la palabra movimiento por el tema, ¿tú qué utilizas? Por el tema médico. Sí, sí, claro. Estemos claros, hablamos de esto. Cuando hablas con los médicos, ¿tú cómo utilizas? ¿Qué lenguaje? Hay que por la tixotropía se modifica la elasticidad del cráneo y que se produce un cambio de conformación elástica a nivel de las suturas, por ejemplo. Tiene 2 ventajas. Primero, tienen que buscar en el diccionario qué quiere decir tixotropía. Después, tienen que buscar qué quiere decir módulo elástico, etc. Entonces, les hace estudiar un poco. Ok. Mira, por lo menos, mira, lo que he notado es que antes utilizaba la palabra movimiento craneal y, bueno, la reacción habitual del médico era como un gato. Pero si le dices de esta manera, no tienen la misma reacción. No quiere decir que te creen o que han comprendido, pero por lo menos no están así.
El problema es el siguiente, cuando hablamos con odontólogos no tenemos ningún problema, nunca hemos tenido, porque trabajan sobre los mismos parámetros que nosotros. El maxilofacial también, pero el maxilofacial es como un odontólogo tonto, un poco. Ahora, hablando con los demás, lo primero es ver si están listos a escuchar lo que tenemos que decir o no. Lo que he visto, que no se ponen como gatos, pero tampoco preguntan, ¿eh? Les importa muy poco. Y lo que he notado también es que en un momento les daba artículos. Es que no los leen, no leen artículos. Los que leen artículos somos nosotros. Y bueno, un poco más sobre esto les puedo decir. François, una reflexión y una pregunta de ¿Sí? Daniel. Daniel nos dice que teniendo en cuenta el tiempo de solidificación de las suturas y la poca evidencia en cuanto A ver. ¿Tiempo de consolidación? En Sí, caso de fractura, yo me imagino. entiendo de osificación, ¿vale? Ah, osificación, vale. De las suturas y la poca evidencia en cuanto al mecanismo respiratorio primario, Sí. ¿perderían efectividad las técnicas funcionales frente a las técnicas estructurales de trazo de martillo? Es que yo creo que tienen acción diferentes. Cuando estás con técnicas funcionales, te quedas en superficie. Cuando articulas, no hay duda que estás en las fibras óseas. Las técnicas de moldeamiento también. Y cuando intentamos, cuando hay un solapamiento o separar, esto sí es una acción directa de la sutura que tenemos. Lo que buscamos no es la tixotropía, queremos modificar anatómicamente la posición. Ahora, hace poco tiempo, un profesor me mandó una muy linda foto de un solapamiento de un parietal sobre el otro en un bebé. Y se ve como una cresta enorme. Tener cuidado cuando tenéis casos así, porque la mayoría de los casos que he tenido con un solapamiento importante de un parietal era atrofías cerebrales. La atrofia cerebral del lado atrofiado permite que el parietal pase debajo. Y aquí no hay ningún tratamiento osteopático. Son niños que tienen deficiencia motoras, etcétera. François, ahora una reflexión. Hombre, tal y como tú has planteado todos estos estudios interesantísimos con esas fibras trigeminales de dentro a fuera, de fuera a dentro, ¿vale? Oye, ¿un trabajo funcional no me está estimulando estas fibras trigeminales? Sí, en superficie. Okay. En superficie. Porque cuando haces una técnica funcional, es una técnica sin fuerza, estás movilizando con unos pocos gramos, como dice Upleger, decía 3 gramos. Bueno, pues en funcional, ¿qué estás desplazando? Pues el cuero cabelludo sobre la fascia, sobre el periósteo, sobre la capa de grasa y el contenido. Pero si no tienes un mínimo de... ¿Por qué ha elegido 500 gramos de fuerza, ¿cómo se llama? Ernew, que él también es era un big admirador de Opleger. Porque precisamente se preguntó, ¿de acuerdo? ¿Hay una acción o no? Bueno, si hay una acción, ¿qué fuerza necesitamos? Por lo cual, empezó a hacer un estudio piloto utilizando varias presiones. Y vio que a partir de 500 gramos había deformación. Por lo cual hizo todo su estudio con 500 gramos. Fíjate. Pero cuando articulamos, utilizamos más de 500 gramos. Ya. De hecho, Agustín Luceño aporta este estudio que con la tracción, que yo ya te he oído a ti también presentarlo en alguna conferencia, en el estudio con la tracción del frontal, el lift frontal con casi 700 gramos, se alargó es un estudio de Opleger, sí. Eso es. ¿Qué explicación puedes dar a esto según Agustín nos pide? La misma que todo lo que he dicho. Okay.
estimulando, estás relajando el hueso, lo consigues deformar un poco, por lo cual la dura madre que se inserta sobre la tabla interna está estirada. Y si es el frontal lift, claro, que se inserta aquí en la apófisis que está aquí, es la os del cerebro. Y según tu experiencia, François, en cuanto al estrés y ansiedad con el trabajo craneal, Sí. ¿qué tipos de...? Bueno, ahí se queda Darío con la pregunta, pero ya Sí. yo añado a la pregunta de Darío, oye, ¿y tú qué tipo aconsejas de técnicas? ¿Qué te ha funcionado mejor a lo largo de Lo tu... que le puedo decir sobre todo es lo que se debe evitar. Ok, perfecto. El CV4, si tenéis a alguien depresivo, mejor no utilizarlo. Se hunde en la parasimpaticotonía. Okay. No, pero si no, las técnicas craneales es cierto que disminuyen la ansiedad del paciente. ¿Por qué? Porque particularmente las técnicas funcionales. Es que muchos pacientes se duermen sobre la canilla, lo sabéis todos. Lo que demuestra que el nivel de vigilancia baja y se calma. Y hay estudios, hay trabajos científicos que se han hecho sobre precisamente la ansiedad, etc. La ansiedad y también en niños hiperactivos. François, ¿conoces la teoría polivagal de Porges? Nos pregunta Leo si qué opinas sobre ello. No sé de qué habláis. Ok. Sí, bueno, hay una teoría con el vago y toda esta historia, pero efectivamente es otra película aparte que bueno, quizá Jaime también pueda comentar, pero bueno. Sí, venga Jaime, cuéntanos. Jaime, Bueno, depende, si acota un poco más, entiendo que él se refiere al vago ventral, ¿no? Porque el vago dorsal es freeze, es pánico, es inmunosupresor, es el fenotipo reptiliano. Entiendo que él se refiere a la parte más neocortical. ¿La teoría es de quién? De Porges, Stephen Porges. No le conozco. ¿No? Bueno, pues ahí el vago es antiinflamatorio, inmunomodulador. Conocido, Bueno, sí. el libro, es que el libro es muy gordo. Sí. Definirlo ahora en... No, de todo esto, lo único que yo me quedé del parasimpático y del vago es la acción sobre el dolor, además de la neurovegetativa. Son las dos acciones que yo busco a través del nervio. Y el otro concepto, te digo, no me suena mucho. Entonces, con lo cual, o sea, claramente, Leo, no sé si pregunta o afirma, pero claramente hay un impacto importantísimo en toda la fisiología. El CV4 tiene una acción sobre el dolor, es conocido. Ok. Muy bien. Chicos, ¿alguna cuestión más, alguna pregunta más que queráis hacer a François? Pues bueno, si no hay nada más concreto, Pues aprovecho para recordarles que cuéntanos. cada vez que tenéis un estudio científico, Sí. de lo que sea, que podríamos utilizar en osteopatía, por favor, mandármelos. Una sola persona o dos que buscan artículos todos los días no es la misma cosa que si hay un grupo entero. No les estoy pidiendo buscar cada día, pero bueno, cuando algunos profesores a veces me mandan un artículo, me gustaría que más gente lo haga. Evitar pedir esto a Pablo Escrivá. Es porque no manda, es una avalancha de trabajos científicos que nos manda. Pablo Escrivá, cuando le haces una pregunta, te responde con un PowerPoint, con un Word, con los 50 o 60 artículos científicos y con los Y te manda los artículos. Totalmente. A mí me los manda. Como no cabe por un correo, te lo mete en WeTransfer. Eso. Pero es así nuestro Pablete. Increíble cabeza, qué cerebro. Ese sí que tiene conexiones dentro y fuera, trigeminales y de todo. Va mejor porque el pelo le está creciendo. Cabezas que la mía, ¿eh? Aquí hay unas cabezas increíbles. Sí, hay varias personas, pero de los que me ayudan, no hay tantos. Pablo, dice Carlos Tejedor, nuestro también querido... Él también me manda artículos. Argentino,
de Argentina, que hay que mandarte las preguntas, pero con un ansiolítico, Pablo. Muy buena. Okay. Bueno, oye, François, Charlie, que vamos probablemente a hacer algo para Argentina y otros países hispánicos de Sudamérica. ¿Eh? Lo estoy hablando con María Victoria. Esto, François, José Oliveri nos está diciendo que dónde se podría enviar los artículos encontrados. Pues a mi email. Vale. Lo tenéis todos, ¿no? Sí, pero fricar@escuelastopatiamadrid.com. Lo voy a poner yo, chicos, en el chat. Ahora voy a poner el mail de François, ¿de acuerdo? Para que todos lo tengáis. Ahora, antes de despedirnos, os lo pongo, ¿vale? Vale. Pero, por favor, que sean artículos de calidad correcta. Porque muchas veces recibo artículos que son inutilizables porque no son correctos, no es correcta la metodología o hay errores, hay sesgos, etc. Entonces, esto te hace perder mucho tiempo porque para saberlo tienes que leerte todo. Y aquí perdemos tiempo. Entonces, hacerme el trabajo antes. Muy bien. Bueno, aquí os pongo el mail de François, o sea que si efectivamente podéis mandar algún artículo, como bien ha dicho, con lo que decimos, con una escala de validación metodológica, con una puntuación elevada en la escala de validación metodológica, ¿vale? Sí. Por otra parte, Leo, me imagino que estás comentando que para Estados Unidos, porque estás en yo creo que en algún caso has dicho estás en Miami, ¿no? Si no me equivoco. Porque estáis preguntando a algunos. Y no sé qué ¿Podéis visitar la escuela? Por supuesto que podéis visitar la escuela, ¿vale? Es decir, contactáis con alguien de nosotros y en San Diego está Leo, efectivamente. Sí. Los osteópatas del mundo entero están bienvenidos en nuestras escuelas. Correcto. Muy bien. Bueno, apunta por aquí Agustín Luceño, otro profe también de la Escuela de Osteopatía, que si bien François nos ha hablado del Parkinson, Agustín, que tiene alguna experiencia con resultados clínicos con plagiocefalia, con trastornos, el TDAH y con dislexias, y bueno, pues parece que tiene buenos resultados clínicos también con todo el tema de osteopatía. Estos son temas de pediatría que funcionan muy bien en osteopatía. Pero todo el mundo no trata niños, ¿eh? Entiendo. Efectivamente, por eso está aquí respondiendo fantásticamente nuestra querida Menchu. Está ahí teniendo con Chris, y fundamentalmente, ¿verdad, Chris? Estáis teniendo ahí, que lo podéis estar viendo todos, en cuanto a temas craneales de niños, de bebés. Mensch, tú sigues con las gafas torcidas. No te oigo si no activas el sonido. Es mi cráneo, no son las gafas. Es el cráneo. Mierda. Lo siento. No pasa nada. Así sabe la demás. No llevo las gafas torcidas. Nada, Agustín, si quieres poner aquí tu correo electrónico, Luceño también. Leo quiere seguir en contacto contigo porque tendréis pacientes similares. Por favor, Agustín, si contestas a un email, el email tuyo tiene que ser corto. No puede ser un libro que escribes, ¿vale? Oye, perdonar, otra pregunta, Mónica, nos dice, oye, las suturas parietales temporales, parietotemporales me imagino, cierre completo es raro o a los 60 años entonces en un traumatismo de cráneo, en esa área parietotemporal, ¿qué pasa con una compresión? La tensión en esa área de las suturas, a ver si lo entiendo yo la pregunta. Sí, ya veo lo que quiere decir. Pues cuando tienes una fractura, no sé si se recuerdan del primer curso de craneal, de tercero, se había hablado del mecanismo de las fracturas del cráneo, que tienen dos tiempos, un tiempo de deformación adentro y después de vuelta, y que es durante esta fase que se forma la línea de fractura.
Entonces, fracturas del cráneo, de esto he tenido muchos. En el momento veía mucho. Y del macizo facial también. Les digo algo del macizo facial después. Y sí, al nivel del impacto vais a notar que puede haber una deformación. Si no hay deformación, vais a notar una dureza, como una fibra ósea importante que cruza la sutura. Esto se observa bien. Pero lo más particular que hace falta saber es en las fracturas del macizo facial, las fracturas de tipo Lefort. Es normal que 6 meses después de la fractura notáis una hipermovilidad movilizando el macizo facial. No es anormal. Que va poco a poco disminuyendo. En la parte parietotemporal nos pregunta ¿Sí? Mónica qué técnicas y a qué tiempos, ¿vale? Yo me imagino, bueno, bien, Primero, si la sutura no es dolorosa, pues no lo trato, para empezar. Si tengo que tratarlo, depende después del contexto. ¿Es un bebé que estoy tratando, un niño pequeño o es un adulto? ¿Tiene cefalea o no? Si está en relación con cefalea, si decido tratar la parietoescamosa, es porque el paciente presenta un dolor a lo largo del territorio, en la fosa temporal. Esto es un signo de llamada. Entonces, ¿dónde le duele cuando tiene migraña? Me duele mucho esta zona, ¿no? Como en mi casco. Ok, palpamos las suturas que vais a encontrar, habitualmente un terión, y vais a encontrar algo de la parietoescamosa. Las técnicas que utilizo depende si está muy duro artículo. O sea, que bloqueo el temporal, el parietal, y movilizo el parietal. Bloqueo el parietal y movilizo el temporal. Hasta notar que gano amplitud a nivel de disminución de las fibras óseas. Después de esto hay dos soluciones. ¿El dolor ha desaparecido o no? Si no ha desaparecido, voy a cambiar de técnica e intento utilizar. No utilizo muchas técnicas de thrust a este nivel. No es una sutura que manipulo mucho. Thrust utilizo sobre todo para la sutura posterior, ¿eh? Pero es buena indicación también, en complemento, o de una técnica funcional o de una técnica de tipo Sutherland. Ahora, recordar que el problema cuando tenemos una sensibilidad de la fosa temporal, tenemos que ser capaces de diferenciar lo que se debe a un cordón miálgico del músculo temporal de la sutura temporal. ¿Sabéis cómo se hace? ¿Todos se recuerdan? Les recuerdo. Encontráis, por ejemplo, en esta zona, una zona sensible. Y estáis, puede ser el músculo o puede ser la sutura debajo, no sabemos. Vamos a pedir al paciente que apriete los dientes, lo que contrae el músculo, y aleja el dedo de la sutura. Por lo cual, si desaparece el dolor, es un dolor muscular. ¿Te la repito? O sea, si desaparece el dolor, es al revés, es un dolor subtrato. No, porque la contracción muscular, palpense la sutura, palpense, todos. Ahora, ¿notáis la sutura? ¿Sí? Puede ser algo sensible, apretar fuerte los dientes. ¿Notáis cómo el temporal se engrosa? Entonces, cuando hace esto, aleja de la sutura. Claro. Por eso, si desaparece el dolor, es que De la es sutura. suturado. Si no desaparece, es el músculo. Eso es, exactamente. Correcto. Sí, sí. Es muy interesante porque ahí es donde te das cuenta del tema sutural o el tema miofascial. Y así puedes utilizar técnicas más externas, como has dicho antes, o técnicas más de hueso, sutural. Es raro que no empiece mi examen craneal desplazando el cuero cabelludo. Busco zonas de adherencias, es sencillo, aquí ya voy a trabajar la elasticidad.
el deslizamiento, ganar amplitud. Y después ya vamos más profundo, más profundo. Es que miren, yo creo que esta manera de explicar las cosas para los profesores, a los alumnos y todos nuestros osteópatas, a otros sanitarios, es algo que no es tan loco, tiene bases anatómicas, fisiológicas. Hay estudios que explican que hay acción en esto, en esto, en esto, y viene bien en complemento. Y me imagino que es algo, bueno, esto me lo dirá, por ejemplo, Pablo, que ya conoce bien la mentalidad de sus compañeros, si es algo que aceptan más o no presentado así. Lo seguro es que si les habláis de la fluctuación del líquido cefalorraquídeo que mueve el cráneo, que liberáis el esguince de tobillo manipulando el temporal, se va a pasar mal. Sí. No, además, uno de los problemas más grandes que yo creo que tiene la medicina es que se ponen en una situación de tanta superioridad que como no les expliques las cosas en su idioma, ni siquiera te escuchan. Sí, claro. Sí, cierto. Eso que dije la última vez. En Francia hemos necesitado casi 60 años para ser reconocidos. ¿Por qué? Porque los osteópatas querían defender la osteopatía craneal y los movimientos del cráneo. A partir del momento que han empezado a hablar de tratamiento de tendinitis, de cervicalgia, raquialgia, reconocidos. Esto muestra bien la mentalidad de esta gente, ¿eh? Ahora, no olvidar que tenemos en nuestra profesión varios fisios que también reaccionan de la misma manera. Y no todos por interés, yo decía, pero hay unos escépticos también que son gilipolleces que opinan. Bueno, señores, pues yo creo que ya está. ¿Algún comentario? ¿Alguien queréis comentar alguna cosa? Pues François, millón de gracias como siempre y nada, las gracias como estás viendo por chat, no sé si tú lo estás viendo, pero la gente te está agradeciendo. Lo he apagado, lo he cerrado. Pues nada, ya están pidiendo por ahí, ¿verdad, Joel? A ver cuándo otra vez te animas y otra vez. Y por supuesto, saludos de todas las partes del mundo. ¿Vale? Vale. Así que, señores, muchísimas gracias, chicos, gracias por vuestro interés también, ¿eh? Y nada, un abrazo fortísimo. ¿Vale? Gracias a todos, fue un placer.